Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar y ya mismo estamos llamando a larga distancia, iba a decir como se decía antes, pero no. Estamos llamando a Minas para hablar con el escritor Leonardo de León. ¿Cómo andás, Leo? Hola, Pablo, ¿cómo andás? Estoy cerquita. Estás cerca, sí, bueno, pero antes se decía a larga distancia. ¿Cómo estás? Cierto. ¿Estás bien? Bien, estoy lo más bien. Tarde bonita en Minas. Salió el sol, por suerte. Por suerte que te acordás. Me acuerdo se llama el libro que acaba de sacar Leonardo de León, acaba de publicarlo hace muy poquito en un sello editorial que se llama Ginkgo Editora y que creo que es nuevo, ¿no? O sea, arrancó hace muy poquito, entre otros tiene 2 libros en el catálogo, La pareja perfecta de Elena Sastre e Historias mínimas de Betty Jaureguizar, los 2 libros que, me acuerdo sería el tercero. Sí, y ya sale el cuarto, que es la reedición de mi novela La vida intrusa, también por ese sello. Ah, La vida intrusa fue un libro que aquí en La Máquina habló de él Leonardo Fernández de Valleja. Exactamente. Ignacio hizo una reseña hace ya un tiempo. Él mismo estaba pidiendo la reimpresión o reedición del libro, puesto que se había agotado aquí en Minas, en una edición artesanal, y ahora ya va a salir por Ginkgo y lo va a distribuir Escaramuza, así que va a estar en todos lados. Espectacular, espectacular. Sí, me acuerdo de aquel libro porque era un libro, digamos, editado en La Valleja, ¿no? O sea, en Minas, ahí, que había tenido una circulación bastante restringida. Sí, bastante exigua. Fueron 200 ejemplares, después hicimos una reimpresión de 100 más, y bueno, ahora Ginkgo va a sacar un tiraje más extenso para poder distribuirse en la capital. De todas formas, Leo, te digo que 300 ejemplares de una novela no es exiguo y no es para nada poco, ¿eh? Realmente hay muchas novelas que se están editando ahora en Montevideo con un tiraje de 300 ejemplares, así te digo. Sí, yo no me quejo, francamente. Aquí en Minas la gente me ha apoyado, se vendió bien. Por supuesto que todo fue de mi propia mano, entonces tuve que hacerme cargo de algunos envíos a otros sectores del país. Eso agota bastante, como tú bien sabes. Uh-huh. Y ahora me desentiendo un poco y dejo que otra gente se ocupe de venderlo y yo simplemente le pongo el cuerpo cuando haya que hacerlo y listo, y sigo escribiendo lo demás. Vos te haces millonario con las regalías. Hay que decir también que, insisto, en el interior, y sacar un libro y que sea como el que me acabas de decir, La vida intrusa, primero una impresión de 200, después otra de 100, no, te diría que no es lo usual, no es lo frecuente. O sea, lo que yo percibo, atención, con mi intuición, tampoco tengo ninguna investigación objetiva de esto, es que en general no se agotan las novelas, pero ni de cerca, ¿no? Ni de cerca. Bueno, comprenderás que yo vengo del palo de la poesía y datos así, 300 ejemplares vendidos, son más que alentadores. Claro, no, pero es que del palo de la poesía también te puede llevar a eso, por ejemplo, a plantearte de editarlo vos, o editarlo en Minas, digamos, hay otro cuero, me parece que los poetas tienen otro cuero para aguantar y bueno, y ya saben que, digamos, esto nadie se va a hacer millonario y que también, que básicamente es, esto que acabas de decir, por ejemplo, de tirajes de 200 ejemplares, eran los habituales antes para los libros de poesía. Ahora cada vez más lo veo en Montevideo, tirajes menores, ¿no? De 100 ejemplares, ¿no? Sí, también la coyuntura no es la mejor para editar libros, pero felizmente La intrusa va a salir ahí y va a conquistar un poco la capital. Le faltaba camino en Montevideo a la novela, así que estoy muy contento, calculo que esto va a salir el mes que viene. Ah, mirá qué bien. O sea que en 2 meses sacaste 2 libros. Hablaremos de La vida intrusa en su momento, Leo. La idea ahora es hablar de Me acuerdo, este libro que acaba de salir. Sí es, digamos, nunca lo habías editado. Este es inédito, este es original. Este es original y acaba de salir. Bueno, es un libro muy... llama mucho la atención, por lo menos a mí, y te diré que como lector, tengo que aclarar, o voy a aclarar, al principio me costó entrarle, ¿no? O sea, me costó entrarle. ¿Por qué? Porque Me acuerdo, es un libro en que cada uno de los párrafos de esta novela, sí, es una novela autobiográfica, comienza con Me acuerdo, ¿no? Entonces, puede ser en algún momento
sobre todo al inicio, ¿no? Puede ser un poco pesado, por lo menos para mí, hasta que uno entra en la frecuencia y va hilvanando estos recuerdos, que son recuerdos de Leonardo de León, donde se va mixturando, se va mezclando cosas muy cotidianas, muy ínfimas, muy mínimas, con confesiones más hondas. Sí, exactamente. Es un libro de entradas breves, yo digo que son casi tweets, escritas al pasar, casi de modo repentista, o por lo menos ese es el artificio, eso es lo que yo quiero simular. Y el libro enumera pequeñas instantáneas, momentos fugaces de mi pasado, que es también el pasado de mi generación, ¿no? La idea surgió, te confieso, un poco a partir de mis clases de filosofía con Sandino Núñez, porque ahí hablábamos mucho de la visión capitalista de progreso, de esa ontología que nos condena a endeudarnos permanentemente con el futuro, sin mirar hacia atrás, para comprender, digamos, cómo está estructurado nuestro presente, cuál es su proveniencia histórica, para, bueno, después teorizar y tratar de pelearnos un poco con lo que vemos. Entonces, sentí que esa mirada predictiva, un poco obsesionada con su futura realización, que está un poco vinculado con el mito emprendedurista y demás, tenía que ser contrapesado con una mirada en la dirección opuesta. Entonces, me acuerdo, surgió como un simple proyecto literario destinado, con mucha modestia, a contribuir con ese cambio de dirección. Pero ojo, que tampoco fue escrito con el ánimo nostálgico de todo tiempo pasado fue mejor, sino más bien con el ánimo de inducir cierta reflexión sobre ese pasado, ¿no? Es decir, hay como un movimiento retroactivo, implica ir al pasado, pero con todas las prácticas del presente metidas en la mochila, digamos así. Claro, con una visión desde el presente, pero es cierto, bueno, lo que planteabas de Sandino y esa idea que algunos ahora en este momento lo han definido casi como de autoexplotación, un momento de la sociedad capitalista, que, atención, le decimos sociedad capitalista, pero es la sociedad en la que vivimos y en la que lleva, entre otras cosas, a medirnos por los logros, por los supuestos logros. Esos logros están definidos muchas veces por la mirada de los otros. Y Me Acuerdo claramente aparecen, no aparece el medallero, si se quiere, o si aparece el medallero de Leonardo de León, que vaya, si tiene medallas, aparecen contrastadas con recuerdos, reitero, ínfimos, mínimos, ¿no? Que hacen al color, al detalle de cosas que hacen incluso a un clima de hace muchos años. Exactamente. Todo surgió a partir también de la lectura de el Me Acuerdo original. Habría que informarle a la audiencia que no fui yo quien inventó este procedimiento de un libro de entradas breves, todas iniciadas con la misma fórmula sintáctica, sino que el ideólogo de todo esto fue el señor Joe Brainard, un escritor norteamericano, más bien ligado al arte plástico y a la construcción de escenografías, que publicó este libro en 1975, sin ser él un escritor que se dedicara, digamos, a elaborar más material literario. A partir de ese libro de Brainard empezaron a destilarse otros libros usando su procedimiento. El más conocido es el de Georges Perec, el autor francés, de ese grupo llamado Oulipo. Hace poco salió un Me Acuerdo de Martín Coan, el escritor argentino, que tal vez para tu felicidad él suprime el Me Acuerdo inicial en cada una de las entradas, entonces no echa mano a la epanáfora, es decir, a esa reiteración de la misma fórmula al comienzo de cada enunciado. Y yo sentí que era, digamos, un mecanismo de escritura que se adecuaba a mi forma de vida, ¿no? Es decir, no tengo mucho tiempo libre, gozo de algunos privilegios, pero no de la variable tiempo libre. Entonces me pregunté cómo escribir cuando lo que falta es precisamente esa condición inalienable de la escritura. Entonces me dije, tal vez forzando la escritura misma a transformar sus condiciones. Entonces me inventé un proyecto de redacción fragmentaria. Me acuerdo no sabía que Martín Coan había sacado uno sin la palabra me acuerdo, pero digamos, la idea es siempre seguir el I remember de este hombre que confieso que yo no conocía, que se llama Joe Brainard,
y del cual también me entero ahora Paul Auster, nada menos que Paul Auster, ¿no? Así es. Dijo, I Remember es una obra maestra, uno a uno los libros llamados importantes en nuestros tiempos serán olvidados, pero la pequeña joya de Brainerd perdurará en el futuro. Frases simples, directas, declarativas, hacen un mapa del alma humana y altera permanentemente la forma en que miramos al mundo. Es estrendosamente divertido, es profundamente emocionante y es uno de los pocos libros totalmente originales que he leído nunca, dice Paul Auster de este proceso, ya a esta altura habría que decir que es un proceso por el cual cada una de las frases, cada uno de los párrafos de este libro comienza con me acuerdo. Y voy a leer, por ejemplo, algunas al azar, digamos, ¿no? A ver. En realidad al azar, no porque las marqué, pero no sé por qué las marqué tampoco. Dice, por ejemplo, esto. Me acuerdo de los pericos y de el ritual de la banana. Sí. Me acuerdo de cuando mi hija y yo visitamos la oficina de correos y enviamos una carta a nuestra propia casa. Me acuerdo de que Juan fue el primero de la barra en poner internet. Me acuerdo de la ridícula contraseña de la computadora de Juan, Po. Me acuerdo de que la mejor alumna de nuestra generación salvaba todos los exámenes con 12, pero se fue llorando cuando salvó biología con 10. Exactamente, así fue. Es todo 100% verídico, te puedo dar constancia de los hechos. Uh-huh. Bueno, efectivamente, la consigna era esa, ¿no? No explicar demasiado, sino proponer un lenguaje como en funcionamiento casi de cámara fotográfica y confiar en que el ordenamiento de las entradas también pudiera contar todo aquello que no estaba explícito, ¿no? En algún sentido, esto que te digo se parece un poco al modo en que opera la poesía, ¿no? Comunicar claro, por elipsis sí, o sin por duda. omisión. Sin duda, y el hecho del me acuerdo también, el de repetirlo tantas veces es una especie como de anáfora, ¿no? Exacto. Los puristas dicen que en el campo de la prosa eso se llama epanáfora. Pero sí, es exactamente el mismo procedimiento. De todas formas, esas entradas breves habrás visto que son interrumpidas en 2 o 3 ocasiones a lo largo del libro con entradas mucho más extensas. Uh-huh. El objetivo era precisamente cortar esa frecuencia un poco maquínica que ofrece el libro para que el lector comenzara a construirla de nuevo, cada tanto. Uh-huh. Y de ese modo, digamos, no facilitar una velocidad demasiado vertiginosa. También había que frenarlo un poco. Uh-huh. Bueno, yo confieso que en algunos momentos me salteaba el me acuerdo, por ejemplo, iba directamente a cada recuerdo, pero en otros no. Después en un momento entré en la frecuencia o, digamos, en el ritmo que impone la novela y nada, y directamente leía los me acuerdo, todos. También ahí está pautado todo el libro, no sé si lo hiciste a propósito o si lo hiciste como una especie de esqueleto, está pautado por las charlas que tuvo el Leonardo de León con su hija, ¿no? Sí. Entonces aparece ahí una especie, no digo como de leitmotiv, pero aparece cada tanto conversaciones que siempre son hallazgos poéticos de tu hija, que tiene esa capacidad que tienen todos los niños, yo diría que todos los niños, pero no todos los padres hacen lo que hizo Leonardo de León, que es anotar las cosas que dicen los niños. Sí, en efecto, Pablo, me alegra mucho que te guste eso y que lo hayas notado, porque los niños se vinculan con el lenguaje, como decís vos, de un modo poético, ¿no? Y así como el poeta usa las palabras de un modo impropio, a los efectos de ensayar una rebeldía frente a ese modelo coagulado que solemos usar cuando hablamos todos los días, el niño, digamos, es lo mismo, pero no por rebeldía, sino por desconocimiento. Es decir, tanto el niño como el poeta se definen por imponer un extrañamiento lingüístico. Uh-huh. El niño, por no saber el nombre de algo, realiza desplazamientos y metáforas en un grado a veces muy sofisticado. Cuando mi hija comenzó a hablar, comenzó a arrojar estas ocurrencias. Tomé nota de esas salidas durante muchos años con el objetivo de usar ese material uh-huh. en algún proyecto. Y al terminar de escribir me acuerdo, sentí que faltaba algo esencial de mi vida, que es mi rol de padre. Entonces le pedí permiso a mi hija para incrustar alguno de esos diálogos con ella, y ella misma no solo me autorizó,
mirá, sino que también seleccionó el material y dispuso el orden de las entradas. Mirá vos. Así es. Muy interesante. Pero, bueno, a ver, para los amigos de la máquina de pensar, por ejemplo, este diálogo. Me acuerdo de otro diálogo con mi hija. Eres la niña más linda que he visto. Y ella dice, estás hablando de ti mismo. Sí. Y bueno, pero vos sabés que a mí me costó comprenderlo, o sea, me costó comprenderlo, volví a leerlo y todo. Y Imagínate claro, a mí. exacto, lo que está diciendo esa niña, está diciendo frente al padre que le dice, eres la niña más linda que he visto, la chiquilina dice, estás hablando de vos mismo. O sea, exactamente. Sí, es en algún impresionante. sentido me estaba diciendo, estás proyectando, papá. Claro. Pero eso me lo estaba diciendo una niña de 7 años, ¿no? Sí, Ahora sí. tiene 11, Marti, pero estas anotaciones corresponden a diferentes momentos de su vida, desde que empezó a hablar hasta ahora. Sí. Y es más, mirá, ahora ya está entrando en el circuito de ideas convenidas, en el lenguaje en piloto automático, y ya no dice con tanta frecuencia Sí. esas genialidades. Sí. Bueno, yo, vos sabés que lo hice con mi hijo y ahora lo leemos y realmente uno se sorprende de las cosas que decía, ¿no? Por ejemplo, Sí, son fabulosas. acá dice, por eso yo digo que todos los niños lo hacen, ¿no? O sea, en mayor o menor medida, y lo que pasa es que hay que tener un oído y alguien que anote en ese momento, ¿no? Así es, sí. Y el oído tiene que ver también con un oído, si se quiere, no sé si poético o más sensible, porque no es que sea todo gracioso, atención, no se trata de encontrar humor en la cosa que dicen los niños, ¿no? A veces simplemente hay esos desplazamientos que decís vos que sorprenden. Aquí hay otro que, bueno, sí tiene humor, dice, me acuerdo de otro diálogo con mi hija. Papá, tuve un sueño increíble. ¿Qué soñaste? Soñé que tenía el juguete perfecto. ¿Y cómo era? No sé. Eso me pareció increíble, porque fíjate vos cómo ella había tenido, como en todo sueño, la sensación de una verdad que no puede adquirir argumentos racionales positivos propiamente dichos. Ella tenía la simple sensación de un juguete perfecto, pero cuando le pregunté cómo era, ella no tenía idea. Solamente el sueño le había arrojado esa verdad desde la sensación de lo que es lo perfecto. Ella soñó con un ideal abstracto. Y aparte no cayó en la adultez de tratar de, inútilmente con palabras, tratar de bordear esa verdad, ¿no? Exacto, sino que no simplemente quiso, dijo, no sé. Exacto, no quiso recortarlo con palabras ni con conceptos. Se resignó a que la perfección era conocida pero intransferible. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Leonardo de León en torno a este libro llamado Me Acuerdo, que está editado por Ginkgo Editora. Después de la pausa, amigos, seguimos aquí por Radio Uruguay. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Gente, estamos conversando en La Máquina de Pensar con el escritor Leonardo de León. Él vive allá en Minas, es minuano, él es profesor de literatura. Me faltó presentarte, Leonardo, en el bloque anterior, y ha publicado narrativa, el libro de cuentos No vi la luna y la novela La vida intrusa, que va a salir dentro de muy poquito acá en Montevideo. Y en poesía, bueno, como poeta tiene muchos libros, Confirmación del aliento, La selva en la semilla, El nirvana de Apolo, Detrás del murallón de los rituales, Pequeñas catedrales. Este está editado en hojillas de atala, en forma artesanal. Otra piedra de sol, El hacha del bufón, El bardo bifronte y Haiku Mate. Estuvimos hablando, está hecho en coautoría con Miguel Avero, y Haiku Mate eran unos haikus que vos escribiste junto con él a través de los estados de WhatsApp o algo así, me acuerdo, ¿no? Era así. Así es, sí, a través de WhatsApp nos enviábamos un verso de 5 sílabas para que el otro sumara otro de 7 y otro de 5, completara un haiku, y así, de manera híbrida, fuimos componiendo un libro de haikus durante la pandemia del año pasado. Uh-huh. Lo traigo a colación porque, digamos, tiene que ver con este libro, me acuerdo, en el sentido de que vos decís que escribiste este libro, esta suerte de autobiografía
o de libro que puede ser un collage de recuerdos, también podría ser definido como un collage de recuerdos, porque no hay jerarquías en estos en estos recuerdos, como ocurre en los collages, ¿no? Que se van poniendo distintos materiales con distintos detalles, y la idea es lograr una panorámica, un todo, y no importa tanto, bueno, qué fideo puse aquí o qué recorte de revista de moda puse allá en un collage, ¿no? Eso es así. Y tiene que ver con el tiempo, ¿no? O sea, porque me decías que me acuerdo, lo escribiste por falta de tiempo, y Haiku Mate parecería que también. Exacto, por eso te decía, la escritura fragmentaria, no lineal y directa, sino, como decía Thomas de Quincy, oblicua y astillada, me es particularmente conveniente para mi tiempo de vida, porque uno no solo no escribe lo que quiere, sino lo que puede, como dicen, sino que en el fondo yo creo que ese juicio es muy optimista. Yo diría que uno ni siquiera escribe lo que puede, sino lo que la vida le permite escribir. Claro, sí, de acuerdo. Digamos, lo que es la vida, yo te iba a decir la vida externa, ¿no? Lo que es el exterior con respecto, hay una tensión con respecto a la escritura interior. Me acuerdo que el hebrero, por ejemplo, decía que cuando uno intentaba escribir, decía una frase muy, capaz que puede sonar un poco misógina, ¿no? Pero él me decía, me acuerdo que me dijo una vez el hebrero, dice, muchas veces las mujeres son celosas por el tiempo que le dedicas a eso y porque no saben qué haces cuando estás encerrado. No saben qué haces, ¿no? Claro, exacto. Uno está escribiendo ahí, poniendo una letrita detrás de la otra. Claro, lo traigo a colación porque en este caso sería el exterior que dice por qué se esconde, por qué rehúye, por qué se mete este tipo tantas horas solo, ¿no? Y de repente no escribe nada, o escribe muy poco. Sí, a mí me gusta, mira, te confieso que entre otras cosas fragmentarias que yo escribo, llevo una libreta con todas las respuestas que dan diferentes escritores ante la pregunta ¿por qué usted escribe? Y hay una de Juan José Millás, uno de mis autores fetiche, que dice algo así: escribo por la misma razón por la que leo, porque no me encuentro bien. Está muy bien. Claro, da para pensar mucho eso, sí. Porque habla de como de una brecha constitutiva entre el escritor y el mundo, que también es la brecha que está en todos nosotros como seres humanos que representamos el mundo, pero que muchas veces no la vemos o no la palpamos o no la sentimos o no trabajamos sobre esa brecha. El escritor es el que trabaja en esa brecha. Claro, la brecha esa sería, pues a ver si te entiendo bien, sería la idea, por ejemplo, de buscar dentro de uno mismo, la introspección en un mundo que vivimos habitualmente, en el que estamos con la mirada hacia el exterior. Incluso de repente podemos estar solos, aislados, pero estamos con una pantallita, que puede ser un celular, y estamos viendo constantemente al exterior. Y si estamos viendo constantemente al exterior, quedamos muy marcados por esa mirada externa. En una casa puede ocurrir peor todavía, ¿no? Que te golpeen, o que hay que ir a comprar pan, o te olvidaste de comprar los fideos. En efecto. Yo me refería igual a algo, como yo te diría, capaz que hasta más primario, y es que hay una brecha desde el momento mismo en que somos humanos y podemos representar al mundo. Es decir, que hubo un corte entre nosotros y la realidad, donde se coló el lenguaje para que nosotros podamos decir realidad y tengamos la palabra realidad para señalarla, y que nos condena a un divorcio de las cosas. Usualmente creemos que el lenguaje envía seguramente un significado hacia las cosas del mundo, pero en realidad hay un desfasaje inevitable, ¿no? Estamos rotos, estamos separados del continuo de la vida, aunque nos comportemos imaginariamente y usualmente como si eso nunca hubiera ocurrido. Entonces creo que el escritor es el que toma conciencia de eso, de que entre las palabras y las cosas hay una opacidad, y trabaja sobre esa brecha, con el objetivo de surcir algo que de antemano se sabe no podrá ser resuelto. Sí, estaba pensando que Martín Coban, la única vez que estuvimos juntos, que lo entrevisté allá en Paysandú, hablamos exactamente sobre esto, y yo le decía que el lenguaje, por más que nosotros nos creamos que el lenguaje es
transparente, que hay un vidrio, nosotros estamos del otro lado señalando las cosas, y él me decía que justo era el ejemplo que ponía en sus clases en la UBA, que decía que el lenguaje es como los vidrios sucios, opacos de la universidad, ¿no? Que estaban arriba. Eso es lo que somos nosotros, o sea, hay una opacidad, hay un vidrio que está sucio, que está totalmente contaminado, y nosotros con eso creemos que estamos viendo la realidad y señalándola ¿no? de lo que está afuera, ¿no? Sí, igual ahí Cohen le plagió al amigo Hegel, porque es Hegel el que habla de una verdad empañada. Claro. Sí, es la metáfora del cristal, de la opacidad, como la en transparencia. medio, claro. Claro, es esa misma metáfora. Por ejemplo, Me acuerdo, en este libro de Leonardo de León, hay, insisto, muchos, por ejemplo, dice, me acuerdo de Jerry levitando por el olor del queso, ¿no? Eso obviamente remite a Tom y Jerry. Pensé también que puede haber lectores jóvenes que quizás no sepan que Jerry es un ratoncito, por ejemplo, ¿no? Que está levitando por el olor de queso, ¿no? O sea, también hay como claves de determinadas generaciones. Hay claves, sí. Sí, hay claves y hay cosas como muy noventosas, si se quiere, ¿no? Exactamente, me alegra mucho que hayas visto eso, Pablo, porque fue un libro que luego de ser redactado, cuando lo corregí me di cuenta y me dije, es un libro sobre los 90. Uh-huh. Claro, sí. Que fue la década en que, imagínate, yo viví, digamos, la salida de la niñez, la entrada a la pubertad y esas revelaciones trascendentales como la revelación de la muerte, del amor, esa clase de cosas importantes que nos definen como seres humanos, ¿no? Bueno, la construcción de la personalidad, o por lo menos de los factores fundamentales, y fue una época que muy hermosa para mí. Así que te confieso además que a los efectos de estimular la memoria me pasé durante ese año y medio, 2 años que me llevó la escritura del libro, escuchando canciones de esa época y revolviendo viejos cajones en la casa de mis padres, donde yo podía tomar contacto con mis juguetes y cosas por el estilo. Entonces anduve durante todo ese tiempo con muñecos de acción en el bolsillo de mi campera. Asistía al liceo a dar mis clases palpando en el bolsillo los muñecos de acción G.I. Joe que yo usaba para jugar, con el objetivo de que a través del tacto o del oído o de cualquier vía pudiera suscitarse el recuerdo. Claro, por ejemplo, dice, me acuerdo de cambiar tapitas de refresco por vasos, ¿no? Ir al almacén, juntar las tapitas de refresco y que te dieran un vaso, ¿no? Eso, no sé si ocurre ahora, creo que ahora no ocurre. No, entonces, ya no ocurre más, y eso fue interesante también, indagar en todo aquello que antes era muy frecuente, pero que ahora ya desapareció. Y hay algunos aspectos que aún permanecen, o sea, son un tanto tenaces, pero que es cuestión de tiempo para que desaparezcan, así que decidí incluirlos dentro de esa asociación libre que va planteando el libro, porque habría que decir que en medio de todo esto que parece caleidoscópico, disperso, como en miríadas en todas direcciones, hay también un hilo conductor que es el de la asociación libre que ocurre cada vez que uno se pone a recordar algo. Sí, pero también hay como una especie de, o por lo menos a mí me dio la sensación de crecimiento. Eso es esa es la fantasía que yo tenía, ¿no? Digamos que uno, me acuerdo y como que hay un trayecto. Sí, hay un trayecto. Y me parecía a mí que, bueno, aunque están mezclados y no es cronológicamente, en un momento ganás el Morsol y vos lo ganaste, y en otro momento, por ejemplo, ahora que lo tengo aquí sobre el final del libro, dice, me acuerdo de ganar un concurso de dibujo auspiciado por la revista Charoná. Entre los premios había un armazón de plástico con el contorno de Uruguay. Acá eso nos lleva a otra cosa de los 90 o de fines de los 80. En realidad nos lleva al Uruguay previo a este desarrollo del consumo y a este desarrollo de la bonanza económica que hubo en las últimas 2 décadas en Uruguay y que cambió al Uruguay, digamos, en ese sentido, ¿no? Antes de esa bonanza económica, uno ganaba un premio nacional de la revista Charoná y te daban un armazón de plástico con el contorno de Uruguay. Así es. Es más, mirá, en relación a esto que estás comentando, un pequeño descubrimiento que tuve fue el siguiente. Me di cuenta que era absolutamente imposible indagar en mi pasado si no hacía anclaje en las mercancías concretas de ese tiempo.
Y ahí quedé helado. Dije, ¿cómo la mercancía es un factor determinante del modo en que se comporta la memoria y va hallando mojones temporales del pasado? No me podía desprender de las mercancías. Hablar del pasado era hablar de los tipos de teléfono a disco, de las televisiones de 5 pulgadas a pilas, de los reproductores VHS. Y sí, me sorprendió mucho el modo en que el pasado acudía a mí a través y por medio de las mercancías, como si estas fueran el prisma que descomponía la luz de la memoria, digámoslo así. Sí, pero yo creo que ahí estás llamándole mercancías a lo que son los objetos, y algo que lo saben todos los poetas de tiempo inmemorial, desde Homero hasta acá, que es que a través de los objetos son como imanes de recuerdos, ¿no? O sea, en el caso de Proust, el más emblemático, ¿no? O sea, comiendo la Magdalena, se escribe, evoca y escribe 7 volúmenes de En busca del tiempo perdido. Digamos, es esa cuestión que tienen los objetos, o por ejemplo con Felisberto Hernández se ve muy claramente, ¿no? Él puede ver un lápiz rojo sobre un piano y acordarse que lo imaginaba como un chanchito rojo que iba haciendo cosas, sí, ¿no? Claro. Pero en este caso eran mercancías muy específicas, atadas o ligadas de modo inextricable, te diría, a una época, ¿no? Por ejemplo, el VHS fueron los 90. Ya en los 2000 el VHS muere, claro. ¿no? La música en cassette fue hasta ahí también. Después vino ya la etapa del CD, ahora ni siquiera el soporte material, sino magnético, el MP3, etcétera, la revolución del comienzo del nuevo milenio. Entonces era muy interesante indagar en esto, ¿no? Cómo había mercancías atadas a una época concreta de la vida de uno. Eso me sorprendió mucho. Sí, bueno, tiene que ver también, digamos, para la niñez y la adolescencia, el tema de poder comprar las cosas que le gustaría tener y las cosas que no puede tener. Hay otro diálogo con tu hija que tiene que ver mucho que ver con lo que estuvimos hablando un poquito antes. A ver. Que es con lo de la brecha, o por lo menos lo que yo imaginaba cuando hablabas vos de la brecha, vos estabas hablando de la brecha del lenguaje y yo estaba hablando de la brecha de la introspección versus el encandilamiento. El mundo externo, claro, encandilamiento o la exigencia que nos implica todo lo externo constantemente, ¿no? Que si no le ponemos un freno, lo externo te va invadiendo hasta te traga. Hasta todo, ¿no? Te puede invadir absolutamente y perderte vos, y creer ya que vos no tenés ninguna parte interna, ¿no? Dice, me acuerdo de otro diálogo con mi hija. ¿Cómo dormiste, princesa? Un poco mal. ¿En serio? ¿Qué te pasó? Estuve toda la noche con un ojo abierto. Entonces no dormiste. No entiendes, es un ojo que tengo adentro del ojo. Claro, es el ojo de la conciencia, está muy bien lo que dijo. Y esto tiene que ver un poco con la formulación del libro y esa constante del me acuerdo, Pablo. Mirá cómo todo se relaciona, esto parece una sesión casi de terapia, porque esa reiteración constata y refuerza dentro de la dispersión del libro un punto fijo, que es ese yo que está detrás del pronombre me. Claro. Digamos que cada entrada propone un contenido concreto, pero reivindica la presencia de un yo al comienzo del enunciado. Claro. Y ese me representa esa conciencia que nos trasciende a nosotros mismos y nos vigila. Yo no solo estaba recordando, sino también hasta estaba analizando el modo en que operaba la memoria, escrutando y tal vez desentrañando su funcionamiento, aunque estas reflexiones, por el perfil y la tónica del libro, no podían formar parte explícita del material. No, pero aparecen momentos muy fuertes. Aparecen momentos, por ejemplo, me acuerdo soñarme orinando y despertarme orinado. Pero aparecen, digamos, ahora no voy a poner más, porque otra pregunta que te quería hacer, esto es simplemente, yo sé que es como un cliché es como más bien una superstición en la cual tenemos los lectores, y ahí me incluyo yo, no debería incluirme, pero sí me incluyo totalmente, que es la de si hay ficción o no hay ficción en me acuerdo. No, es una buena pregunta, porque fue algo que estuve pensando mucho mientras lo redactaba, y te puedo contar algunas tímidas revelaciones que fui teniendo, no demasiado ocurrentes, pero creo que la memoria es sospechosamente siempre
una ficción. No, pero Porque, sí, eso está claro. Digamos, sí, eso recreamos los recuerdos. Claro, ahí está. Sí, siempre hay, digamos, como fusiones, corrimientos, desfasajes, fragmentaciones, proyecciones o contagios, recuerdos híbridos, y la memoria es una coctelera y una máquina de ficción. Teniendo en cuenta eso, yo te puedo decir que todo lo que escribí, lo escribí en función de lo que mi verdadera memoria me arrojaba verdaderamente al momento de escribir. Después sí hay algunos retoques que uno hace a nivel de fraseo, porque a uno no solo le importa ser veraz en lo que escribe, sino que eso suene bien. Claro. Entonces sí, cuando la oración, que era fiel a la verdad, no funcionaba, entraba a la literatura a hacer su trabajo y a ordenar los sentidos y tal vez a darle algún giro a la frase que no era del todo honesto con el recuerdo original. Bueno, sí. No, pero yo no me refería a ficción en ese sentido, ¿no? Porque eso es, primero, toda memoria, de hecho, hay algunos que sostienen que la ficción nace precisamente de que como la memoria no retiene todo, llena la mente, llena los huecos de la memoria con ficción. O sea, por eso tenemos nosotros creemos al principio que nos acordamos de todo y hasta que al final reconocemos que no nos acordamos de todo, pero al principio cuando creemos que nos acordamos de todo, igual está habiendo un llenado de huecos por la ficción. Eso se ve muy bien cuando hay dos personas que vivieron lo mismo y se ponen a hablar y recuerdan cosas distintas, ¿no? Está clarísimo. En ese sentido está claro que cuando uno lee una autobiografía está expuesto a eso. No, yo me refería a algún si los hechos que ocurrían eran todos, digamos, veraces o no estaban imaginados, por ejemplo. No, lo son enteramente. Todos los recuerdos de carácter autobiográfico, digamos, que hay, porque hay muchos que tienen que ver con mi rol de espectador respecto a un suceso. Pero todos los que me comprometen de un modo directo son verdaderos. Claro. Por ejemplo, en un momento dice, me acuerdo de la sorpresa que se llevaron 2 de los abusivos del liceo cuando 10 años después en un grupo de nocturno descubrieron que yo sería su profesor. Así es. Los viejos chicos que me bulleaban. Claro. Ahí hay toda una novela, hay todo un cuento. Hay toda una novela, exactamente. En esa escena hay todo un cuento o el capítulo de una novela, ¿no? Sí, y lo curioso es precisamente eso, que, digamos, uno podría informar al lector sobre todos los factores que hacen al contexto de un recuerdo, uno podría extenderse, orientar a ese lector en ciertos sobreentendidos, explicar, como acá, por ejemplo, la naturaleza de los personajes, trazar un esquema de relaciones, todo eso, pero eso hubiera sido contraproducente para el libro. Yo quería meter al lector en mi cabeza y hacerlo viajar por mis recuerdos a mi propia velocidad. Entonces el lenguaje tenía que ser seco, directo, transmitir sutilmente, de un modo embrionario, la mirada del niño o del adolescente que vivía ese momento retratado. Y no fue sencillo, ¿viste? Porque el lenguaje siempre desea y siempre empuja la frase en todas direcciones. Claro. Y tuve que escribir con la rienda corta, como anestesiando ese empuje, y creo que esto está bien, porque si todo salió como yo quería, cada frase se siente en tensión, como en un avance contenido, como si estuviera aguantando la respiración de pecho inflado, digamos. Claro. En otro momento dice, me acuerdo de otro diálogo con mi hija. Ella dice, papá, ¿cuántos años tiene Dios? Y él dice, no sé. Para mí, dice ella, que tiene la misma edad que el sol. Sí, ella está obsesionada con los astros y con Dios. En otro diálogo me pregunta, no encuentro mi cometa, y yo digo, debe haber seguido al país de nunca jamás. ¿Y qué es eso? Es el lugar, le explico, donde van las cosas perdidas. Y ella me contesta, ajá, ¿y ahí vive Dios? Un comentario brutal, imagínate, es posmodernista la nena. Sí. Bueno, pero a mí la muerte de Dios. Me sorprendió también el tema de ser tan chica y de vincular Dios con la edad del sol, ¿no? Con el sol. Brutal, sí. Eso te das cuenta que eso viene de, no se sabe de dónde, ¿no? Pero que es una constante, no voy a decir en todas las civilizaciones del planeta Tierra, de toda la humanidad, pero, digamos, dentro de la humanidad es algo
como muy reiterado, ¿no? Sí, está ahí, sí. Una cosa en con el la otra, inconsciente colectivo de los pueblos. Exacto, sí, identificar a Dios con el sol, ¿no? Claramente, ¿no? Después se dice, me acuerdo de otro diálogo con mi hija, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Un cavernícola de los 70. Vaya a saber de dónde había escuchado algo por el estilo y creó una frase por demás misteriosa y muy ocurrente, muy graciosa. Sí, esa tiene intenciones de ser ocurrente, me parece, esa frase ya. Y después en un momento, por ejemplo, mencionás, ahora a ver si lo tengo aquí, sí. Mencionás esto, una frase muy cortita, dice, me acuerdo de que Mario Delgado Paraín calza 43. Sí, pero le pedí permiso para poner eso. Ah, ¿sí? Una vez Mario me llamó por teléfono, me contó una anécdota con Luis Sepúlveda, que en paz descanse. Y... Pará. ¿Te puedes contar la anécdota después? Vamos a hacer una breve pausa, amigos. ¿Te parece, Leonardo? Claro. Amigos, después de esta pausa forzosa que le estamos metiéndole a Leonardo de León, seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Gente, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Leonardo de León sobre este libro llamado Me Acuerdo, editado por Ginkgo Editora. Yo en el bloque anterior te decía que vos habías escrito Me acuerdo de que Mario Delgado Paraín calza 43, me dijiste que le pediste permiso a Mario porque él te contaba una anécdota. Una vez estábamos hablando por teléfono con Mario y él me contó una anécdota, no sé en qué parte de Europa, junto a Lucho Sepúlveda, que en paz descanse Lucho. Uh-huh. Y él me decía que habían comprado un calzado para subir una cuesta bastante empinada, no recuerdo ahora en qué lugar, creo que en Italia, y a mitad de camino Mario estaba muy molesto y se dio cuenta que había comprado unos championes que unos eran 43, como lo que él calzaba, y otros eran 41, entonces uno le quedaba apretado y el otro no. Entonces me quedó el dato de que Mario calza 43, cosa que yo no sabía de él, y quise insertarlo en el libro para mostrar también el modo en que la memoria puede retener datos por demás caprichosos e inútiles. Sí, bueno, inútiles en el sentido, digamos, de hilar un discurso lógico. Un psicoanalista o un psicólogo te diría que por algo lo recordás o por algo emergen esos recuerdos, ¿no? En el párrafo anterior, iba a decir parágrafo, pero no, esos son párrafos, dice, me acuerdo de que Mario Delgado Paraín conserva el cráneo de su perro Piper en un anaquel de su biblioteca entre los relatos de Faulkner y un volumen de cuentos de Raymond Chandler, ¿no? Así es. El dato de Piper, el viejo perro de Mario, y el cráneo siempre me llamó la atención. Lo iba a incluir en una novela que estoy escribiendo sobre escritores de todos los tiempos y de todas las nacionalidades, pero por alguna razón eso estaba en mi cabeza y decidí incluirlo. Uh-huh. Vos sabés que yo estuve una vez en el Centro Cultural, en el Festival Eñe, eso fue en el 2011, hicieron una mesa con Mauricio Rosenkopf, María Inés Ovaldía, y para cerrar el festival, creo, y Mario Delgado Paraín, y bueno, le preguntaban cómo escribía cada uno, en fin, no sé qué, no sé cuánto, y él hizo toda la historia de Piper, este perro que le puso ese nombre por una avioneta, ¿no? Una avioneta, y tiene que ver con un aviador que él conoció, y de repente, dice, Piper todavía está conmigo, dice, ¿no? Entonces todo el mundo se rió, y así muy, dramáticamente, él se cayó, sacó del bolsillo el cráneo de Piper y lo puso en la mesa. Sí, porque viaja con él. Y se creó un silencio impresionante en ese momento, porque era cierto que Piper estaba... Claro, no entendíamos por qué, creíamos que era una broma, este perro siempre me acompaña, y está. Es impresionante. Y así como Mary Shelley viajaba con el corazón de su esposo Percy Shelley a todas partes, Mario creo que viaja con el cráneo de Piper. Es impresionante. Sí. Sí, aparte, bueno, después te lo hablaremos otro día, pero yo, bueno, no importa. Era de un... Es un aviador que él contó, y sí, porque Mario Delgado Paraín a veces cuenta cosas y dice, no puede ser que sean ciertas, no puede ser, y a mí me tocó la casualidad increíble de
enterarme del otro extremo de la anécdota de ese aviador que andaba y que tiraba perros de paracaídas, y los perros no les pasaba nada en ese momento, ¿no? No, es que Mario es una verdadera fuente narrativa. Uh-huh. Tiene una historia para ilustrar cualquier detalle que uno mencione. Bueno, solo puedo decirte que ahora vos estás hablando de un aviador y ya se me vienen anécdotas de Mario con otros aviadores. Claro, sí. Imagínate cómo será el asunto. Es una máquina de hacer. Pero, por ejemplo, hay recuerdos, por ejemplo, me acuerdo de salir de terapia apretando el pañuelo descartable en el bolsillo. Ahí, bueno, la idea era en muchas entradas no decir las cosas, sino, como te contaba, aludirlas, eludiéndolas. Claro. Se me permite el juego de palabras. Entonces ahí ya el lector ya se da cuenta de que fue una sesión dramática, de que lloro mucho en terapia y que bueno, y que resumí todo eso, todo lo que pasa en un consultorio, ese territorio de tanta verdad, en un gesto muy recurrente luego de las sesiones, que es salir tocando dentro del bolsillo el pañuelo descartable. Claro. Y queda como una entrada muy pequeña, ¿no? Muy, ahí está el ritmo poético, obviamente. Exactamente. Después de una entrada que es más larga, que dice: me acuerdo de que una vez durante una clase libre a unos compañeros les dio por arrojarme piedras. Usé una carpeta para cubrirme. Una piedra me golpeó en la punta del dedo y empecé a llorar. Se acercaron, se compadecieron, se disculparon, pero yo seguía llorando. Cuando me repuse, las palabras me salieron solas. No lloraba por el dedo, lloraba por haberlos conocido. Ahí está también, ahí me enfrenté, porque inmediatamente después dice que me acuerdo de haber llorado así hasta el desgarro unas 3 veces más en toda la vida, y después aparece eso: me acuerdo de salir de terapia apretando el pañuelo descartable en el bolsillo. Y ahí pasa me acuerdo de encontrar los billetes arrugados y pálidos en el bolsillo del pantalón después del lavado. Ahí pasa al bolsillo, al pantalón. Pero lo que pensé yo cuando estaba leyendo esto es... no dice, pensé yo, Leonardo no dice cuántos años tenía, ¿no? Porque entre una cosa, lo de la clase que le tiraron, ¿no? Exacto. Y la otra, de repente pasó una punta de años. Sí, porque esa era precisamente la idea, retratar el recuerdo y trabajar mucho en la redacción para, a través de un adjetivo o un detalle mínimo de la frase, inducir a que el lector más o menos comprendiera la etapa o el momento en que fue vivido. Era tratar de impregnar la memoria de la mirada del niño, del adolescente, de la circunstancia, pero sin nombrar una edad, sin nombrar un contexto, etcétera, etcétera. Claro. Y confío en que el lector, porque yo confío mucho en mi lector, más o menos va a captar el momento. Por lo menos el lugar Minas sí aparece, aunque por ejemplo aparece varias veces el tema de la residencia, ahí me imaginé, pero ahí no estaba en Minas, ¿estarías en donde, Maldonado? ¿La época de qué recuerdo? Residencia, mencionabas cuando estaba sí, exactamente, esa es la época, digamos, lo mencionás de la adolescencia. 5 o 6 veces lo de la residencia, pero no decís dónde. Ahí yo me imaginé, Maldonado. No era en Minas, era en otro lugar. Sí, era en Maldonado, yo ya tenía 18 años cumplidos y fue bastante traumático para mí el cambio. Imagínate que pasé de ser hijo único, con un cuarto únicamente para mí, a vivir con 13 personas más en el mismo dormitorio, cuchetas triples. Ya no comida elaborada por mami, sino comida de comedor, comida hecha para muchos, lo que es lo mismo que decir comida espantosa. Y bueno, y ya no la exigencia académica esencial del liceo, sino otro asunto, ¿no? Claro. Entonces fue un trauma en muchos sentidos, pero muy muy interesante. Ahora mismo, antes de la nota, estaba conversando con un amigo de esa época. De todas formas, es de los que son los traumas, los golpes, digamos, cómo trabaja el tiempo con nosotros, cómo trabaja la vida con nosotros. Exacto. Me acuerdo de otro diálogo con mi hija. Vamos a terminar esta entrevista leyendo uno de los diálogos con la hija de Leonardo de León. Dice: me acuerdo de otro diálogo con mi hija. Relájate, papá, no puedo, estoy pensando. Entonces eres un mal pensador.
Y es brillante, ¿no? Brillante. Es brillante. Me parece brillante porque tiene que ver el relajarse con el pensar, obviamente, ¿no? Eso también es una sabiduría de Oriente, si se quiere. Sí, yo siempre recuerdo aquello que el padre de Borges le decía a su hijo, ¿no? Guillermo Borges creía más bien en que eran los hijos quienes educaban a los padres. Y no con esto estoy desautorizando a los padres ni caer como en esta idea de padre flexible, posmoderno, que es permisivo y negocia todo con sus hijos. No, pero evidentemente los niños tienen cosas muy claras y muy interesantes, tienen que ser oídos, no es todo imposición. No es que porque seamos adultos y estamos castigados por la vida seamos ya poseedores de una verdad. El niño está llamado a relativizar esa verdad, y a mí me gusta mucho escuchar lo que me dice mi hija y replantearme algunas cosas. Por ejemplo eso, ¿no? Yo me pongo serio cuando pienso, porque quiero que me salga bien, y a veces esa sobreexigencia termina anulando algo que podría ser más bello. Claro, eso ya se sabe, pero igual caemos en lo mismo. Me acuerdo, Leonardo de León es el libro que quedó presentado aquí en La Máquina de Pensar. Te mando un abrazo grande, Leo. Yo te mando el mejor abrazo, Pablo, gracias por el interés y por el tiempo. Un beso a todos. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, hasta mañana.